Hay algo en ti que no comenzó contigo. No nació el día en que abriste los ojos por primera vez, ni se formó lentamente con las experiencias de tu infancia. Está antes. Es más antiguo. Y sin embargo, habita cada uno de tus gestos como si siempre hubiese estado allí, observando en silencio, esperando ser reconocido. Es el huésped invisible. A veces se manifiesta como una nostalgia extraña, una sensación suave pero persistente de haber perdido algo que no puedes nombrar. Lugares que nunca has visitado te resultan familiares. Calles que jamás has recorrido despiertan en ti una calma inexplicable. Escuchas una melodía desconocida y sin saber por qué, tus ojos se llenan de lágrimas. ¿Cómo es posible extrañar lo que nunca se ha vivido? La lógica diría que no lo es, pero la experiencia insiste en lo contrario. Del mismo modo, hay miedos que no tienen raíz aparente, temores que aparecen sin haber sido sembrados en esta vida, fobias que no nacen de un trauma recordado, sino de algo más profundo, más antiguo, más difícil de rastrear. Un rechazo visceral, una incomodidad inmediata, un impulso de huida que no se explica con los hechos de tu historia actual. Es como si algo dentro de ti ya supiera, como si hubiera aprendido antes, como si llevaras marcas invisibles que no pertenecen al presente, pero que siguen influyendo en cada decisión, en cada reacción, en cada emoción que te atraviesa. Ese algo es la continuidad de tu consciencia, no como una idea abstracta, sino como una memoria sutil que no se guarda en el cerebro, sino en una dimensión más profunda de tu ser. Una memoria que no recuerda con palabras, sino con sensaciones, que no narra historias, pero las revive en forma de intuición, de impulso, de atracción o bien de rechazo. El huésped invisible no habla tu idioma, pero influye en todo lo que dices. No tiene forma, pero moldea tu identidad. No se ve, pero deja huellas. Piensa en esos momentos en los que reaccionas antes de pensar, cuando algo en ti decide por adelantado, cuando sientes una certeza inmediata sin necesidad de pruebas. Ahí, en ese instante fugaz, el huésped se asoma. No pide permiso, no necesita explicación, simplemente actúa. Y tú, sin saberlo, obedeces. Desde pequeños aprendemos a confiar en lo visible, en lo que puede medirse, explicarse, demostrarse. Nos enseñan que todo tiene una causa clara, un origen identificable, una historia coherente dentro de los límites de esta vida. Pero ¿qué ocurre cuando la experiencia no encaja en ese marco? ¿Qué ocurre cuando sientes demasiado sin razón? Cuando temes sin motivo? Cuando amas sin historia? Cuando reconoces sin haber conocido? Ahí es donde comienza la grieta. Una pequeña fisura en la narrativa de lo que creemos ser. Un espacio por donde se filtra la sospecha de que somos más que este cuerpo, más que esta mente, más que esta única línea de tiempo. El huésped invisible vive en esa grieta. No necesita que creas en él. No depende de tu aceptación. Su existencia no está sujeta a tu comprensión. Está ahí, operando en silencio, sosteniendo fragmentos de una continuidad que tu memoria consciente no puede abarcar. Y sin embargo, puedes sentirlo. En los déjà vu, en los sueños recurrentes, en las emociones desproporcionadas, en la sensación de destino, esos momentos en los que el tiempo parece doblarse y tú, por un segundo, dejas de ser quien crees que eres para convertirte en algo más amplio, más antiguo, más complejo. No eres solo este instante, eres una acumulación, un viajero que ha cambiado de traje muchas veces, pero que ha conservado ciertas manchas, ciertas marcas, ciertas medallas invisibles que cuentan historias que tu mente actual no recuerda, pero que tu esencia no ha olvidado. El problema no es que no recuerdes. El problema es que intentas entenderlo con herramientas diseñadas para olvidar. Tu mente busca causas lineales. Tu conciencia guarda ecos circulares. Y en ese desajuste nace la confusión. Pero también la posibilidad. Porque reconocer al huésped invisible no es un acto de fe. Es un acto de observación. De honestidad radical con lo que sientes, aunque no lo entiendas. De permitir que lo inexplicable exista sin necesidad de forzarlo a encajar en explicaciones incompletas. No se trata de inventar historias sobre vidas pasadas. Se trata de reconocer que hay partes de ti que no comenzaron aquí y que quizá tampoco terminarán aquí. Cuando empiezas a aceptar esto, algo cambia. Tus miedos dejan de ser enemigos sin sentido y se convierten en mensajes. Tus atracciones dejan de parecer caprichos y empiezan a revelar patrones. Tus reacciones dejan de ser automáticas y comienzan a ser observadas. El huésped invisible no desaparece cuando lo reconoces, pero deja de gobernarte desde la sombra. Se vuelve visible, no porque puedas verlo, sino porque puedes sentirlo sin negarlo. Y en ese reconocimiento recuperas algo esencial, la capacidad de elegir. Porque si hay algo en ti que viene de antes, también hay algo en ti que puede transformarlo ahora.
No eres prisionero de lo que traes. Eres el punto donde todo puede cambiar. El huésped invisible no es una condena. Es una pista, un rastro, una invitación a mirar más profundo, a recordar sin imágenes, a comprender sin palabras, a aceptar que tu historia no empieza donde crees y que quizá apenas estás comenzando a despertar dentro de ella. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente ha olvidado. No como una memoria clara, ordenada en imágenes o palabras, sino como una cartografía secreta hecha de tensiones, impulsos, talentos y bloqueos. Un mapa invisible que guía tus movimientos, tus elecciones, tus límites y tus posibilidades sin pedirte permiso. Es la geografía del karma. No es un castigo. No es una deuda en el sentido moral que muchas veces se le ha atribuido. Es, más bien, un sistema de continuidad. Una forma en que la experiencia deja huella y busca completarse, expresarse o liberarse a través de nuevas formas. Cada vivencia intensa, cada emoción no resuelta, cada decisión que dejó un eco, genera una impresión. Un surco. En las tradiciones antiguas, estos rastros se conocen como samskaras, marcas sutiles que no desaparecen cuando termina una experiencia, sino que permanecen latentes, esperando condiciones para manifestarse nuevamente. No viven en tu memoria consciente, viven en tu estructura. Por eso hay cosas en ti que parecen no tener origen, un talento que aparece desde la infancia sin haber sido enseñado, una habilidad natural que se despliega sin esfuerzo, como si ya supieras cómo hacerlo, una facilidad inexplicable que te distingue sin razón aparente. Y también lo contrario, bloqueos persistentes, resistencias internas, dificultades que no se explican por falta de capacidad, sino por una especie de freno invisible, como si algo en ti dijera no antes incluso de que lo intentes. Ambas cosas provienen del mismo lugar, no son aleatorias, son huellas. Imagina que tu conciencia es un viajero que atraviesa múltiples paisajes. En cada uno de ellos deja marcas. Aprende, sufre, goza, decide, se equivoca, insiste. Pero no todo se resuelve en un solo recorrido. Hay experiencias que quedan abiertas, emociones que no se integran, procesos que no se completan. Esos fragmentos no desaparecen, se compactan, se convierten en semillas, y esas semillas viajan contigo. Cuando entras en una nueva etapa, en una nueva vida si lo quieres ver así, o simplemente en una nueva versión de ti mismo, esas semillas encuentran un terreno donde germinar, y lo hacen en formas concretas, en tu cuerpo, en tu mente, en tus tendencias, en tus inclinaciones. Ahí comienza la geografía. Tus miedos no son solo reacciones, tus talentos no son solo dones, tus bloqueos no son solo obstáculos. Todo es terreno, todo es mapa. Hay personas que desde muy temprana edad sienten una conexión profunda con algo específico. La música, el lenguaje, el movimiento, la contemplación. No lo aprenden desde cero, lo reconocen, como si algo en su interior se activara al entrar en contacto con ese estímulo. No es magia, es memoria en otra forma. De la misma manera, hay zonas de tu vida que parecen cerradas, caminos que intentas recorrer una y otra vez, pero que siempre conducen al mismo punto de resistencia. Relaciones que repiten patrones, decisiones que terminan en sensaciones conocidas. Ahí también hay memoria, pero no una memoria que te favorece, sino una que pide ser comprendida. El problema es que solemos interpretar estas manifestaciones de manera superficial, nos identificamos con ellas. Decimos, yo soy así, yo no puedo con esto no es para mí. Y sin darnos cuenta convertimos una huella en identidad. Pero una huella no es lo que eres, es solo lo que traes. La geografía del karma no está escrita en piedra, es dinámica, se transforma con la conciencia. Cada vez que observas un patrón sin reaccionar automáticamente, algo cambia. Cada vez que eliges diferente frente a una tendencia conocida, reconfiguras el mapa. Cada vez que te permites atravesar una incomodidad en lugar de evitarla, desatas un nudo. Porque esos son los samskaras en su forma más densa, nudos. Acumulaciones de experiencia no integrada que tensan tu sistema y condicionan tu percepción. No son enemigos, son puntos de concentración, lugares donde algo quedó pendiente. Y todo lo pendiente busca resolución, no para castigarte, sino para liberarse. El cuerpo es el primer lugar donde esto se manifiesta. Tensiones crónicas, molestias recurrentes, zonas de rigidez o debilidad. No todo tiene un origen emocional o energético, pero hay dimensiones del cuerpo que responden directamente a estos patrones profundos. Tu forma de respirar, tu manera de sostenerte, tu relación con el movimiento. Todo habla, pero también tu mente. Pensamientos repetitivos, creencias arraigadas, reacciones automáticas.
Esos circuitos que se activan sin que los elijas. Esos caminos internos que parecen inevitables. Ahí también está el mapa. Y más profundamente aún, está tu energía. Esa sensación de apertura o cierre frente a ciertas situaciones. Esa facilidad o dificultad para fluir. Esa percepción de expansión o contracción que no siempre puedes explicar, pero que guía tus decisiones más de lo que crees. La geografía del karma no se ve, pero se siente en todo. El error más común es intentar borrar el mapa, luchar contra él, negarlo. Pero no puedes borrar lo que no comprendes. No puedes liberar lo que rechazas. El verdadero trabajo no es eliminar las huellas, sino recorrerlas con conciencia. Entender qué contienen, qué repiten, qué buscan. Permitir que se expresen sin que te dominen. Porque cuando una huella es vista completamente, pierde su fuerza. Cuando un patrón es comprendido, deja de repetirse con la misma intensidad. Cuando un nudo es atendido, comienza a mí por aflojarse. No necesitas conocer la historia exacta que lo originó. No necesitas reconstruir cada detalle del pasado. Lo que necesitas es presencia, porque el mapa no está en el pasado. Está activo ahora, en cada reacción, en cada impulso, en cada elección. Ahí es donde puedes intervenir. Ahí es donde puedes transformar. La geografía del karma no define tu destino. Define tu punto de partida. Eres el viajero, sí, pero también eres quien decide cómo recorrer el terreno. Puedes seguir los caminos ya marcados, repetir las rutas conocidas, moverte dentro de los límites que tus propias huellas han trazado. O puedes detenerte, observar, elegir distinto. Y en ese acto, abrir un nuevo camino donde antes solo había repetición. No se trata de escapar del mapa, se trata de redibujarlo. Porque aunque lleves contigo marcas de otros recorridos, este momento, este exacto instante en el que eres consciente, es el único lugar donde el terreno puede cambiar. Y eso lo cambia todo. Nadie llega a tu vida por accidente, aunque así lo parezca. Aunque la historia que puedas contar esté llena de coincidencias, decisiones espontáneas o encuentros fortuitos, hay una capa más profunda donde todo responde a una lógica distinta. Una lógica que no es visible a simple vista, pero que se manifiesta con una claridad inquietante en lo que sientes. Porque hay personas que no necesitan tiempo. Las ves una vez, y algo en ti se abre, o se cierra, sin razones, sin historia, sin explicación. Es inmediato, un reconocimiento silencioso o un rechazo visceral que no pasa por el pensamiento. Como si algo en tu interior ya supiera quién es esa persona antes de que tú tengas la oportunidad de conocerla. Ese instante es una puerta, una señal de que el encuentro no empieza ahí, sino que continúa. Las relaciones, en su nivel más profundo, no son solo interacciones entre identidades actuales. Son puntos de cruce entre historias que no siempre recuerdas, pero que siguen activas en la forma en que percibes, reaccionas y te vinculas. Es lo que algunas tradiciones llaman encuentros pactados. No en el sentido literal de un acuerdo consciente firmado en algún lugar, sino como una convergencia de procesos. Dos trayectorias que se alinean porque hay algo que necesita ser vivido, comprendido, equilibrado o liberado entre ellas. No todas las relaciones tienen el mismo peso. Algunas son ligeras, pasajeras, funcionales. Otras, en cambio, te atraviesan, te cambian, te descolocan, te obligan a mirarte en lugares donde nunca habías querido mirar. Esas son las que importan en este nivel, porque no vienen solo a convivir para acompañarte, vienen a reflejarte. Cada relación significativa actúa como un espejo, pero no un espejo plano que simplemente devuelve tu imagen, sino uno que distorsiona, amplifica o revela partes de ti que no siempre reconoces como propias. Lo que amas intensamente en alguien, lo que rechazas profundamente, lo que te duele sin medida. Todo eso habla de ti, no porque el otro no tenga responsabilidad en sus actos, sino porque la intensidad de tu reacción señala una conexión más profunda que la superficie de esta vida. Porque ciertas personas despiertan en ti una confianza inmediata, como si pudieras bajar todas tus defensas sin temor. Porque otras, sin haber hecho nada aparente, generan una incomodidad difícil de sostener. Porque hay vínculos que parecen repetirse con diferentes rostros, pero con la misma dinámica. La respuesta no está solo en el presente, está en la continuidad, en los hilos invisibles que conectan experiencias, emociones y decisiones a lo largo del tiempo, más allá de lo que tu memoria consciente puede rastrear. Cuando dos personas se encuentran, no lo hacen desde cero. Llegan con su propia geografía, con sus propios nudos, con sus propias huellas. Y en el encuentro, esas estructuras interactúan, se activan, se potencian o se confrontan. Ahí es donde surge la intensidad. No es solo la otra persona, es lo que ocurre entre ambos. Es el campo que se crea cuando dos historias se tocan. Y en ese campo, todo lo no resuelto busca expresión.
Por eso hay relaciones que parecen desproporcionadas, que generan emociones más grandes de lo que la situación justificaría, que se vuelven absorbentes, conflictivas o profundamente transformadoras en poco tiempo. No es exageración, es activación. El problema es que solemos quedarnos en la superficie. Interpretamos la relación desde lo que vemos, comportamientos, palabras, acciones, y reaccionamos en consecuencia sin detenernos a observar lo que realmente se está moviendo en un nivel más profundo. Culpamos, idealizamos, rechazamos, nos aferramos, pero rara vez preguntamos, ¿qué está mostrando este vínculo? Porque esa es la clave. Cada relación significativa trae consigo una información, un reflejo, una oportunidad. A veces la oportunidad es amar de una forma más consciente, otras es poner límites donde antes no podías. A veces es soltar, otras es sostener, pero siempre hay algo que se revela, incluso en las relaciones más difíciles, especialmente en esas. Las personas que más te incomodan suelen ser las que más claramente reflejan aspectos de ti que no has integrado, no porque seas igual a ellas en comportamiento, sino porque hay resonancias internas que hacen que su presencia active algo en ti, algo pendiente, algo no resuelto, algo que busca ser visto, y mientras no lo veas, se repetirá. Con esa persona o con otra, con otro rostro, otra historia, otra forma, pero con la misma esencia. Ese es el patrón, ese es el ciclo, y ese es también el punto de salida, porque cuando empiezas a mirar las relaciones desde este lugar, algo cambia radicalmente. Dejas de verlas solo como fuentes de placer o dolor, y comienzas a percibirlas como espacios de conciencia, como escenarios donde puedes observarte en acción, donde puedes detectar tus reacciones automáticas, donde puedes elegir responder de una manera diferente. El espejo no desaparece, pero tú ya no te pierdes en el reflejo. Empiezas a distinguir entre lo que es del otro y lo que es tuyo, entre lo que puedes transformar y lo que necesitas aceptar, entre lo que debes sostener y lo que es momento de dejar ir. Y en esa claridad las relaciones dejan de ser campos de batalla inconscientes para convertirse en caminos de integración. No todos los encuentros están destinados a durar, pero todos tienen un propósito, incluso los más breves, incluso los más intensos, incluso los que terminan, porque el valor de una relación no siempre está en su permanencia, sino en lo que revela mientras existe. El espejo no está para que te quedes mirándolo toda la vida, está para que te reconozcas, y una vez que lo haces, puedes seguir adelante, más consciente, más completo, menos condicionado por lo que no entendías. Las relaciones no son el problema, son el acceso, el lugar donde lo invisible se vuelve evidente, donde el huésped se manifiesta, donde la geografía se activa, donde puedes ver con claridad aquello que en soledad permanecería oculto. Por eso duelen, por eso transforman, por eso importan, porque en cada encuentro significativo hay una invitación a dejar de reaccionar desde lo que traes y empezar a relacionarte desde lo que eliges ser ahora. Recordar no siempre significa volver. A veces, recordar es simplemente permitir que algo emerja sin forzarlo, sin convertirlo en espectáculo, sin necesidad de comprobarlo o validarlo como un hecho literal. Recordar en este contexto es observar lo que aparece cuando la mente deja de interferir. La regresión consciente no es un viaje hacia atrás en el tiempo, es un descenso hacia adentro. Durante mucho tiempo, la idea de ver vidas pasadas ha sido envuelta en dramatismo, rituales complejos o experiencias guiadas que prometen revelar historias detalladas. Pero en su esencia más profunda, la regresión no se trata de reconstruir narrativas, sino de entrar en contacto con patrones, con imágenes, con sensaciones, con fragmentos. No necesitas recordar toda una vida. A veces, una sola emoción es suficiente, porque lo que importa no es la historia completa, sino la carga que permanece activa en ti, aquello que sigue influyendo en tu forma de sentir, de reaccionar, de vincularte con el mundo. La regresión consciente comienza con algo simple: detenerte, pero detenerte de verdad. No solo dejar de moverte externamente, sino reducir el ruido interno. Crear un espacio donde la mente no esté constantemente interpretando, evaluando o intentando controlar la experiencia. Al principio, esto puede parecer difícil. Tu mente está entrenada para llenar el silencio, para buscar explicaciones, para construir sentido. Pero la regresión ocurre cuando esa necesidad se relaja, no cuando desaparece por completo, sino cuando deja de dominar. Puedes comenzar con la respiración, no como una técnica rígida, sino como un ancla. Inhalar lentamente, exhalar con suavidad, permitir que el cuerpo se vaya soltando, capa por capa. No necesitas llegar a un estado especial, solo necesitas estar lo suficientemente presente como para notar lo que surge.
Porque algo siempre surge. Puede ser una imagen fugaz, un lugar desconocido, un rostro, una sensación en el cuerpo, una emoción que aparece sin causa aparente. Lo importante no es entenderlo, es no interrumpirlo. La tendencia natural es analizar de inmediato, preguntarte qué significa, si es real, si lo estás imaginando. Pero esa reacción corta el proceso, lo devuelve al dominio de la mente, donde todo debe tener lógica, coherencia, estructura. Y esto no funciona así. La regresión consciente no habla en el lenguaje de la lógica, habla en símbolos, en sensaciones, en fragmentos que no siempre encajan en una narrativa lineal. Tu tarea no es traducirlos de inmediato, es sostenerlos, permitir que estén, observar sin intervenir, como si fueras testigo de algo que ocurre en una capa más profunda de ti mismo. Con el tiempo, ciertos patrones comienzan a repetirse, imágenes similares, emociones que regresan con matices distintos, sensaciones que se activan en momentos específicos. Ahí es donde empiezan a formarse una comprensión, no intelectual, sino experiencial. Empiezas a notar que ciertas reacciones actuales están conectadas con esas imágenes internas, que ciertos miedos tienen una textura similar a lo que aparece en esos estados, que hay coherencia aunque no haya una historia clara. Y eso es suficiente. No necesitas saber quién eras. No necesitas poner fechas, lugares o nombres. Lo que necesitas es reconocer la carga que sigue activa, porque es esa carga la que puedes transformar. Hay una diferencia sutil pero importante entre imaginar y recordar. Imaginar es dirigir. Recordar es permitir. En la regresión consciente no buscas crear imágenes. No te esfuerzas por ver algo específico. Simplemente te abres a lo que aparece cuando dejas de controlar. Y sí, a veces lo que aparece puede parecer confuso o incluso absurdo. Escenas fragmentadas, situaciones sin contexto, sensaciones intensas sin una causa clara. No las rechaces, no las descartes. No necesitas que tengan sentido inmediato. La mente quiere de historias. La conciencia reconoce patrones. A medida que profundizas en esta práctica, puedes empezar a hacer preguntas internas, no como interrogatorio, sino como una invitación suave. Preguntas que no buscan una respuesta verbal, sino una resonancia. ¿Qué necesita ser visto aquí? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué se repite en mi vida que no estoy comprendiendo? Luego vuelves al silencio y observas. A veces la respuesta llega en forma de imagen, otras como una emoción que se intensifica, otras como una sensación física que se mueve en el cuerpo. Todo eso es información. Todo eso es parte del proceso. La regresión consciente no siempre es cómoda. Hay momentos en los que lo que emerge es denso, incómodo, incluso doloroso. No porque estés reviviendo un evento literal, sino porque estás entrando en contacto con una energía que ha estado contenida durante mucho tiempo. Y al ser vista comienzas a moverse. Ahí es donde muchas personas se detienen, porque prefieren cerrar la puerta antes de atravesar esa incomodidad. Pero es precisamente en ese punto donde ocurre la liberación. No necesitas forzarte. No necesitas ir más rápido de lo que puedes sostener, pero sí necesitas honestidad. Si algo aparece, es porque hay una parte de ti lista para verlo. Y verlo no significa quedarte atrapado ahí. Significa permitir que deje de operar desde la sombra. Al terminar la práctica no intentes sacar conclusiones inmediatas. No conviertas la experiencia en un análisis. Simplemente registra lo que ocurrió. Las sensaciones, las imágenes, las emociones. Con el tiempo verás conexiones. Patrones que se repiten entre la práctica y tu vida cotidiana, reacciones que empiezan a cambiar, espacios donde antes había automatismo y ahora hay elección. Ese es el verdadero propósito. No es recordar por curiosidad, es liberar por conciencia. La regresión consciente no te lleva al pasado, te trae al presente con más claridad, porque al ver lo que cargas dejas de ser inconsciente de ello. Y en ese momento algo fundamental ocurre. Ya no reaccionas de la misma manera, ya no repites con la misma intensidad, ya no te identificas completamente con lo que sientes. Empiezas a crear distancia, espacio, presencia, y en ese espacio aparece algo nuevo, no una historia, no una explicación, sino una posibilidad. La posibilidad de ser diferente frente a lo mismo, la posibilidad de soltar sin entender todo, la posibilidad de integrar sin reconstruir cada detalle. Recordar entonces deja de ser un acto de volver atrás y se convierte en un acto de despertar, aquí, ahora, en el único lugar donde cualquier cambio es realmente posible. No todo lo que cargas te pertenece al presente, pero todo lo que cargas pide resolución. A lo largo de tu recorrido, visible de invisible, has creado vínculos, decisiones, promesas, rechazos y apegos que no siempre se han cerrado. Experiencias que no terminaron cuando debían.
Procesos que quedaron abiertos, no porque fallaste, sino porque no hubo conciencia suficiente para completarlos. Esos fragmentos no desaparecen, se mantienen activos, como contratos silenciosos, no escritos en papel, no firmados con palabras, pero sostenidos por la energía de lo que fue iniciado y nunca resuelto. Y aunque tu mente no los recuerde, siguen influyendo en tu forma de vivir, en tus elecciones, en tus repeticiones, en tus límites invisibles. Cerrar el ciclo no es borrar el pasado, es dejar de sostener lo que ya no tiene sentido en tu presente. El problema es que muchas veces seguimos siendo leales a versiones antiguas de nosotros mismos, a decisiones tomadas desde la inconsciencia, desde el miedo, desde la necesidad. Promesas que hicimos en momentos donde no éramos quienes somos ahora, y sin darnos cuenta, seguimos cumpliéndolas. Seguimos pagando deudas que nadie nos está cobrando. Seguimos repitiendo patrones que ya no necesitamos. Seguimos sosteniendo vínculos internos que han perdido su propósito. Eso es lo que llamamos contratos antiguos. No son literales, son energéticos. Son acuerdos internos que quedaron grabados como una forma de continuidad, como una manera de mantener coherencia con lo que alguna vez fue importante, necesario o inevitable. Pero la conciencia cambia. Tú cambias. Y lo que antes tenía sentido, deja de tenerlo. Cerrar el ciclo comienza con reconocer esto. No todo lo que fue válido en otro momento sigue siéndolo ahora, y eso no es traición, es evolución. El primer paso no es romper nada, es ver. Observar con honestidad qué se repite en tu vida, qué patrones siguen activos, qué emociones aparecen una y otra vez en contextos distintos, qué decisiones parecen inevitables, aunque una parte de ti sepa que no lo son. Ahí hay un contrato. No necesitas buscarlo en el pasado. Está vivo en el presente, en cada reacción automática, en cada elección que sientes que no puedes evitar, en cada situación donde te dices otra vez lo mismo. Esa repetición es la señal, pero verla no es suficiente. El siguiente paso es asumir algo que puede ser incómodo. En algún nivel estás sosteniendo eso, no porque quieras sufrir, no porque te guste, sino porque hay una parte de ti que aún cree que debe hacerlo, que aún está ligada a ese acuerdo, a esa dinámica, a esa forma de responder. Cerrar el ciclo no es luchar contra esa parte, es dialogar con ella, reconocerla, entender que intenta proteger, porque incluso los patrones más limitantes tienen una intención original que fue válida en algún momento, una forma de defensa, de adaptación, de supervivencia. Pero lo que protege ya no es necesario, y lo que sostiene ya no te sirve. Aquí es donde entra la limpieza, no como un ritual externo complejo, sino como un acto interno de claridad y decisión. Puedes hacerlo en silencio, en presencia, reconociendo el patrón, sintiendo su peso, y desde un lugar consciente declarando que ya no necesitas sostenerlo, no como una afirmación vacía, sino como una comprensión profunda. Esto ya no soy, esto ya no me define, esto ya no lo elijo. No necesitas saber cuándo empezó. No necesitas identificar todas sus manifestaciones. Lo que necesitas es reconocer que ahora puedes elegir diferente, pero la mente suele intervenir. Duda, cuestiona, pide pruebas, quiere garantías de que el cambio será permanente. Y ahí es donde muchos se detienen, porque esperan sentir certeza absoluta antes de soltar. Pero la certeza no llega antes, llega después. Después de elegir, después de sostener una nueva forma de responder, aunque al principio se sienta incómoda, extraña, incluso incorrecta. Cerrar el ciclo no siempre se siente como alivio inmediato. A veces se siente como vacío, como si algo faltara, como si hubieras soltado una parte de tu identidad, y en cierto sentido es así, porque esos contratos antiguos no solo te limitaban, también te definían, te daban una forma de ser, de reaccionar, de relacionarte. Y al soltarlos, entras en un espacio desconocido, sin referencias, sin patrones claros, sin la seguridad de lo familiar. Ese espacio puede dar miedo, pero también es libertad. Es el lugar donde puedes reconstruirte sin la carga de lo que ya no necesitas, donde puedes responder desde el presente, no desde el pasado, donde puedes vincularte sin repetir, elegir sin reaccionar, sentir sin quedar atrapado. Cerrar el ciclo no significa que nunca más aparecerán esos patrones. Significa que cuando aparezcan ya no tendrán el mismo poder, que podrás verlos antes de actuar, que podrás detenerte, que podrás elegir distinto. Y cada vez que lo hagas, el contrato pierde fuerza, se debilita, se disuelve, no de golpe, pero sí de forma real, hasta que un día simplemente deja de estar, no porque lo hayas eliminado, sino porque ya no hay nada en ti que lo sostenga. Ese es el verdadero cierre. No es un evento, es un proceso.
una serie de lecciones conscientes que, acumuladas, transforman tu forma de estar en el mundo. Y en ese proceso, algo esencial cambia. Dejas de ser el efecto de tu historia y comienzas a ser la causa de tu presente. El ciclo se cierra no cuando el pasado desaparece, sino cuando deja de determinar quién eres ahora. Cuando ya no reaccionas desde lo que fue. Cuando ya no eliges desde lo que aprendiste sin cuestionar. Cuando puedes mirar hacia atrás sin sentirte atrapado. Ahí hay cierre. Ahí hay integración. Ahí hay libertad. Y desde ese lugar el viajero sigue. No cargando, sino eligiendo. No repitiendo, sino creando. No atado a lo que fue, sino presente en lo que decide ser. Llegar hasta aquí no significa ver haber terminado. Significa haber visto. Y ver en este camino lo cambia todo. Durante mucho tiempo te has percibido como una identidad fija. Un yo construido a partir de recuerdos, experiencias, decisiones y circunstancias que parecían definirte por completo. Una historia lineal que empezaba en un punto claro y avanzaba hacia adelante, acumulando sentido con cada paso. Pero ahora algo se ha movido. Ya no puedes verte del todo de la misma manera. Has comenzado a intuir que eres más que esa narrativa, que hay una continuidad que no depende de un solo cuerpo, de una sola etapa, de una sola versión de ti. Que lo que llamas yo es en realidad un proceso en movimiento, un viajero. Y ese viajero no es estático, no es perfecto, no es completo. Está en constante transformación. La integración comienza cuando dejas de fragmentarte, cuando ya no separas lo que sientes de lo que piensas, lo que fuiste de lo que eres, lo visible de lo invisible. Cuando comprendes que todo forma parte de un mismo tejido, aunque no puedas ver todos sus hilos al mismo tiempo. No necesitas entender cada detalle de tu recorrido. No necesitas recordar cada experiencia. No necesitas explicar cada sensación. Lo que necesitas es dejar de rechazar partes de ti que no encajan en tu idea de quién deberías ser. Porque cada fragmento que niegas sigue activo. Cada emoción que evitas busca salida. Cada patrón que rechazas sin comprender se repite. La integración no es perfección, es inclusión. Es la capacidad de sostener lo que eres sin dividirte internamente, de permitir que lo que surge tenga espacio sin que automáticamente intentes cambiarlo, suprimirlo o justificarlo. Pero esto no significa quedarte igual. No significa aceptar todo sin transformación. Significa que el cambio deja de venir desde el rechazo y comienza a surgir desde la conciencia. Hay una diferencia profunda entre cambiar porque no te aceptas y cambiar porque te comprendes. En el primer caso, hay lucha. En el segundo, hay dirección. El viajero que empieza a integrarse deja de huir de sí mismo. Deja de intentar convertirse en algo completamente distinto. Y comienza así a refinar lo que ya es. A pulir, a observar, a elegir con más claridad. Ya no se trata de borrar las huellas, se trata de saber cómo caminar con ellas, sin que definan cada paso, sin que condicionen cada decisión, sin que dicten cada reacción, porque ahora aún hay espacio, espacio entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que aparece y lo que eliges. Ese espacio es conciencia, y en ese espacio el viajero recupera su libertad. No la libertad de hacer lo que quiera sin consecuencias, sino la libertad de no estar completamente determinado por lo que trae. De no repetir automáticamente, de no reaccionar sin ver, de no vivir en piloto automático. La integración también implica algo más sutil: responsabilidad. No en el sentido de culpa, sino en el reconocimiento de que eres parte activa de tu experiencia. Que lo que ocurre en tu vida no es solo algo que te pasa, sino algo con lo que interactúas constantemente. Tus elecciones importan, tu forma de responder importa, tu nivel de conciencia importa. Porque es ahí donde se define la dirección del viaje. Antes podías sentir que estabas atrapado en patrones, que ciertas cosas eran inevitables, que así eras. Ahora, incluso si esos patrones siguen apareciendo, ya no tienen el mismo peso, porque puedes verlos, y al verlos puedes decidir. Esa es la diferencia fundamental entre vivir inconscientemente y vivir con integración. No es que todo desaparezca, es que ya no te domina de la misma manera. El viajero integrado no es alguien que no tiene conflictos, es alguien que no se pierde completamente en ellos, que puede atravesarlos sin quedarse atrapado, que puede sentir sin identificarse por completo, que puede cambiar sin negarse. Hay una madurez en esto, una quietud que no depende de que todo esté bien, sino de saber que puedes sostener lo que aparece sin romperte, sin huir, sin cerrarte. Y desde ahí la vida se vuelve distinta, no necesariamente más fácil, pero sí más clara, más honesta, más directa. Las relaciones cambian, las decisiones cambian, la forma de habitar tu propio cuerpo cambia, porque ya no estás reaccionando desde capas inconscientes sin darte cuenta. Estás presente, y esa presencia transforma todo.
El viajero no deja de moverse, pero deja de hacerlo a ciegas. Empieza a reconocer los caminos que ya recorrió, los patrones que ya vivió, las dinámicas que ya no necesita repetir. Y con esa información, no desde la memoria mental, sino desde la conciencia directa, puede elegir nuevos recorridos. Eso es evolución real, no acumular experiencias, sino transformarlas en claridad. La integración no tiene un punto final, no es un estado al que llegas y en el que te quedas. Es un proceso continuo, un ajuste constante, una práctica. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, momentos de apertura y momentos de cierre, momentos donde todo parece alinearse y otros donde todo parece desordenarse. Y todo eso forma parte. El viajero no busca evitar el movimiento, aprende a moverse con él, sin perderse, sin olvidarse, sin volver completamente al estado de inconsciencia del que empezó a salir. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver del todo. Puedes ignorarlo, puedes distraerte, puedes intentar volver atrás, pero algo en ti ya sabe. Y ese conocimiento, aunque a veces sea incómodo, es también lo que te guía, lo que te sostiene, lo que te recuerda que no estás empezando de cero, sino continuando un proceso que ahora puedes vivir con más conciencia. La integración del viajero no es el final del camino, es el comienzo de una forma distinta de recorrerlo, más presente, más libre, más real. Y en ese recorrido ya no eres solo alguien a quien le pasan cosas, eres alguien que participa, que observa, que elige, que transforma, que sigue, pero ya no como antes. Ahora como alguien que ha comenzado a despertar dentro de su propio viaje.